Vota policía, poca diversión, represión, represión. Vota policía, poca diversión, unidad, unidad. ¿Quién quiere el dinero? ¿Quién? ¿Quién quiere el poder? ¿Quién quiere el futuro? ¿Quién? ¿Quién quiere volver? Vota policía, poca diversión, unidad, unidad. Vota policía, poca diversión, represión, represión. Vota policía, poca diversión, unidad, unidad. Hace aproximadamente 3 años que el punk murió como un nuevo movimiento que intentaba revolucionar el rock and roll y alguna cosa más. Hoy, sin embargo, es un estilo más de música como el pop, el funky, el heavy o el rockabilly. Desde la perspectiva de finales del 83, habría que decir que la música pop, el rock o como queramos llamarlo, ha dejado de subir o bajar la escalera en la que cada movimiento era considerado un nuevo peldaño distinto del anterior. Hoy los estilos coexisten, se dirigen y se sustentan por gentes que ejercen o apoyan cierto tipo de música. Alguien ha llamado a este momento modernismo, e incluso postmodernismo. El nombre es lo de menos. Quizá responda al deseo de etiquetar y definir las cosas que pasan inmediatamente, por la necesidad que tenemos de no sentirnos excesivamente perdidos después de haberlo estado. En este trayecto de viaje sin final conocido, el leitmotiv es divertirse y divertir al personal. Hacer buena música porque sí, o distorsionar, o cargar de contenido político una letra, o componer una deliciosa balada para una chica, ¿qué más da? Para entenderlo, basta acercarse a un puñado de músicos que empiezan o que ya están. Ellos hablan de música y con la música hablan de todo. Bueno, nuestras letras tratan lo que es la realidad del mundo, ¿no? Mientras está muriendo cantidad de gente, pues por ejemplo, ¿dónde se muere tanta gente? En todo el mundo, tío. Bueno, en todo el mundo se está muriendo mucha gente, ¿no? Pues hablamos de eso, del exterminio de la raza del mono, la increíble de un ser vulgar, gente esta que pasa de todo, ¿no? Pues sí, son políticas pero no partidistas. No tenemos nada que ver con ningún partido, ni de derecha, ni de izquierdas, ni de nada, ¿no? Son políticas... Yo soy fascista. Y yo terrorista, ¿no? Pero... nosotros lo dicho, ¿no? Como en la canción, mucha policía, poca diversión. ¿Por qué os habéis dedicado a la música? Hostia, no sé, eso... Porque no había otra cosa. Mira, nosotros es que no nos hemos dedicado a la música, lo nuestro no es la música, lo nuestro lo importante es que tenemos que decir lo que tenemos que decir de alguna manera, ¿no? Y bien, la música, pero personalmente yo creo que ninguno de nosotros somos músicos, nada que ver con la música, ¿no? Lo nuestro es eso, lo que intentamos decir con nuestra forma de ser. Yo Mirarás, te le verás una gran nube sucia. No lo pienses, no lo dudes. Altos hornos de nuestra ciudad. Mirarás las fachadas llenas de mierda, llenas de mierda. Desde Santurce a Bilbao, seco por toda la orilla. Somos ratas en Vizcaya. Somos ratas contaminadas que bebemos en un pueblo que nos plaga, plaga, plaga. El orgulloso puente colgante, por debajo el gran nervión, donde reposan los excrementos, despidiendo malarlas en sus orillas. Cuánta gente lucha por subsistir, desde Santurce a Bilbao, venga por toda la orilla. Somos ratas en Vizcaya, somos ratas contaminadas. Bebemos en un pueblo que era plaga, plaga, plaga.
contra Bilbao, vengo por toda la orilla. Somos ratas, ven, calla. Somos ratas contaminadas. Vivimos en un pueblo que naufraga, naufraga. Paco, que es el batería y que ahora está durmiendo, Josu, el bajista y guitarra y cantante, y Juanma, el guitarrista y cantante también, os turnáis a veces cantando, son los miembros de Escorbuto que ya llevan unos cuantos años funcionando, casi 4, y que han sufrido, yo creo, pues de los mayores problemas que puedan ser propios de lo que le sucede a los grupos de Bilbao. En todos estos años que lleváis funcionando, de todas las aventuras que os han sucedido, ¿qué es lo que más recordáis ahora, como Escorbuto? ¿Lo que más recordamos? Yo no doy paso al recuerdo, lo que estamos ahora aquí, desde aquí todo lo que quieras. Yo que sé, el disco si quieres recordar, el disco, las actuaciones de Madrid, la historia en sí, esto es muy grande todo. Y ahora, por ejemplo, estáis grabando un LP en los estudios de Bilbao, y ¿cómo os ha salido esta oportunidad de grabar aquí mismo? Esto fue un día por la mañana así, que veníamos de tocar de Marquina, y vino Iñaki Bilbao, el que tiene los estudios Pampot allí en Bilbao, y nos dijo que quería producir un disco nuestro para grabar un LP y que queríamos y para hacer algo fuerte. ¿Qué queréis decir con esto de esquizofrenia rock? ¿Es algo que pretende ser más amplio que el punk, que a lo mejor es muy cerrado? Mira, nosotros estamos locos, lo sabemos. La gente está local, no lo sabe, ¿no? Pues nosotros somos unos locos muy cuerdos, somos esquizofrénicos. La cosa está clara. La esquizofrenia es una enfermedad mental de la cabeza, ¿no? Pues es eso, que la esquizofrenia es como un cambio de personalidad. Entonces nosotros no sabemos cómo podemos reaccionar en un momento dado, ¿no sabes? Podemos reaccionar tanto en el escenario como públicamente, como lo que sea, ¿no? Como por ejemplo, mira, esto es esquizofrenia, por ejemplo, ¿no sabes? Por ejemplo, es una cosa así de cambio de personalidad, ¿no? De ir, por ejemplo, tranquilo a ir muy alterado, ¿no? La auténtica represión no es solo la española, también es la vasca, y todas las policías te reprimen, todas las instituciones, no solo las españolas, no solo las españolas, también las vascas, ¿no? Mira, en una palabra, hay gente que... Mucha policía, poca diversión. Bueno, sí, bueno, eso es una palabra. Y hay otro también que, bueno, que por ejemplo tú me dices a mí, joder, ese hijo de puta, ese que es represor, hay mucha represión. Pero sin darse cuenta, ese mismo tío que está diciendo esas palabras, también reprime a otra gente. Parece entonces que se acosan desde muchos lados, a nivel de prohibición de actuaciones. Acosamos. Bueno, eso ya desde el principio tal vez sea el problema, ¿no? Que el problema o la ventaja que vosotros mantenéis una actitud, pues, provocativa, o por lo menos de molestar al sistema. Aquel día me desperté, ya mi entorno nada ve. Una oscuridad profunda rodeaba todo mi ser. Frío recorría mi cuerpo, su sudor bañó mi piel. Estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo. Mucha atención a todo y nada pude oír. Quise levantarme y no pude mover los pies. Quise mover las manos y nada pude hacer. Estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo. Desesperado, a de asfixia tal vez. Las gusanas me comerán y yo me pudriré. Estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo.
nueva todo quedó atrás. Una vida nueva todo. Esta es la locura antisocial, sin religiones ni obligaciones, viviendo en católico pecado mortal. Rabo de rata, cerca del lampo. ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? Regla de monja, semen de gato, ojo de buitre, nariz de payaso. ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? ¿Pues acaso esta puta mierda en la cual vivimos? Chicos de estética histriónica tienen la sangre ennegrecida y la piel quemada por un ambiente que les ha curtido desde su primer día de existencia. Escorbuto es el efecto de una lejana causa, el resultado de flores, rostros, astros y símbolos de marchitamiento, y su música, aunque primitiva, ennoblece las virtuales losas de todas las tumbas posibles de la margen izquierda. En sus condiciones cabe preguntarse sobre quién volcar el odio. Pero en un entorno en el que casi todo es odioso, el odio llega a ser más vasto que el propio mundo y se acumula superando su propio objetivo. Yo no sé cómo la gente no comprende por qué nosotros estamos así, ¿no? Es decir, y de joder, esa es la manera de vestir que llevan. O sea, si hemos nacido aquí, en la margen izquierda, y en la margen izquierda vivía... Bueno, es que... Mira, yo lo entiendo, es súper... Es que el que no vive... Bueno, no solamente la manera de vestir, no solo la manera de vestir, sino la manera de vivir. Es la gente aquí vive... Si la gente no comprende por qué vivimos así, es porque es idiota, vamos, porque... Vamos, es que no es la manera de vestir ya, es que el que viste ya bien y tal, y tiene un padre en el paro, la madre es borracha, y vamos, todo así pone estilo, el hermano es un normal, el hermano es un normal perdido y tal, y el tío va de guapo por la vida, es un hipócrita, ¿entiendes? Es un hipócrita, y yo, vamos. Ya, pero es que aquí es súper fácil de entender, joder, aquí la gente vive como si fuera en 1800 y pico, viven con cerebros atrasados, y esto es mucho más duro. Yo creo que como vestimos es se atañe más a la realidad que lo que ellos pueden hacer. Realmente tiene que pasar aquí algo, porque la gente a la margen izquierda lo ve como algo súper crudo. Realmente sí es crudo, pero hay cosas que no son para tanto. Realmente no es tan sucio. Es sucio, pero no es tan sucio como igual otras cosas. Descendemos de migrantes, yo creo, pero que no se trata de eso tampoco. Se trata de dónde nos hemos criado nosotros, sí. Porque yo creo que si nosotros, por ejemplo, en vez de vivir en la margen izquierda, hubiéramos nacido en la margen derecha y nos hubiéramos criado en la margen derecha, pues a lo mejor no tendríamos este grupo, no tendríamos a Escorbuto, no viviríamos para Escorbuto, y quizás tendríamos otro grupo, quizás un grupo de estos, pues experimental o en plan mecano, no sé. La gente, las facciones de la cara se ponen más, se quedan más hechas polvo, no sé. Por ejemplo, tú ves a un joven o una joven de la margen derecha y está más buena, ¿no? La típica tía, bueno, no es que esté más buena, sino de que
parece que está mejor conservada. Y la tía de la margen izquierda, pues no, parece que se cuida menos, ¿no? Es más ruda. Es más, como dice, está más ruda, pero vamos. Es eso. Pues el 50% de la gente que conozco está en el paro. La gente que ha pasado por el talego, al trullo, como la quiera llamar, ¿no? La cárcel, para que nos enteremos todos, ¿no? Que bueno, que es un porcentaje tanto como la gente que está en el paro, ¿no? Si hay un 75% de gente que está en el paro, hay un 75% de gente que ha pasado por allí, ¿no? Creen que nos pueden engañar. Estén demasiado jóvenes para razonar. Busco en la basura algo mejor. Busco en la basura algo nuevo. Busco en la basura solución. Paso totalmente de la Constitución. Yo me inclino a la revolución, 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 revolución. Busco en la basura algo mejor. Busco en la basura algo nuevo. Busco en la basura solución. Esperando que lo entendáis, no son bobadas, no pido nada. Quizás nos interese saber, estamos siendo manipulados. Busco en la basura algo mejor. Busco en la basura algo nuevo. Busco en la basura solución. Estamos en un medio que... Espera turno. El saludo a tu vieja. ¿Qué pasa, tío? Vale, ahora porque habíamos estado aquí para un sitio donde estábamos en el uso de quiero que me den los tornillos. ¡Quítale los zapatos! 5. Palmera, sube a la palma, palmera, la tribuna toca. ¿Estás filmando? Todo lo que una rata haya podido hacer, más o menos soy yo, hemos sido nosotros, todo el mundo, ¿no? La gente que vive aquí, nos sentimos un poco así, y no solo aquí, sino en todos los lados. Y vosotros, cuidado, y vosotros, que estáis más listos que los demás. Pues eso, ¿no? De que más o menos nos escondemos ante todas sus normas, todos sus sistemas, y no nos creamos mejores porque no lo somos, porque realmente somos humanos y los humanos nos confundimos. ¿Dónde está el porvenir, Josu? Joder, tío, bueno, te vas a un circo. ¿Dónde está el porvenir, tío? ¿Qué preguntas haces, tío? Joder, pues yo que sé, vete a un circo, tío. Vale, en el circo hay muchos payasos. Ya, pero yo que sé. ¿Dónde está el porvenir? Que quedan nuestros viejos. Es el tema de nuestra canción. Y vamos, habla de todo el excremento que hay en la margen izquierda. Que dice cerebro de mono, tripa de sapo, rabo de rata, esencia de lapo. Y todo eso, ¿no? Entonces, es una mezcla que, como las brujas cuando curraban aquello en la... ¿Cómo se llaman los calderones estos? Calderones. Entonces, lo mezclaban todo y eso es lo que queremos decir con esa canción, que toda esa mezcla, todo ese excremento, toda esa porquería es lo que es la vida, ¿no? El futuro está muy oscuro. Muy oscuro está el futuro. Es decir, no se ve, nadie lo puede programar, ni nadie lo puede ver. Es una cosa que el futuro para mí es mañana.
publicitario que promete felicidad de algún producto de moda que te hará cambiar. Comprador que entra en la tienda, al acecho el vendedor que vende producto, comprador que se vaya a mamar. Mi vieja me despertó, en la cama estaba yo. Han cambiado la hora, lo dijo anoche en televisión. Somos ratas en Vizcaya, somos ratas contaminadas, vivimos en un pueblo que naufraga. Puente colgante, por debajo el gran herbión, donde reposan los excrementos, desprimiendo mal olor. En sus orillas, cuánta gente lucha por subsistir. Desde San Cruz a Bilbao, vengo por toda la orilla. Somos ratas en Vizcaya, somos ratas contaminadas. Vivimos en un pueblo que naufraga. Desde Mallorca a Bilbao, vengo por toda la orilla. Somos ratas en Vizcaya, somos ratas contaminadas. Vivimos en un pueblo que naufraga. Ignorantes que antes no tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Creéis que todo tiene un límite, así estáis todos limitados. Cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos.
mismos que cuando empezamos. Gentes ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos. Cuidado, cuidado, cantamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, cantamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, cantamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cerebros. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso, y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad está aburrida, pura frustración. Prefiero morir como un cobarde que vivir cabalmente. Nuestras vidas se consumen, cerebros se destruyen, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. Causando hábito, miedo a morir. Ya estás muerto, 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 ya estás muerto, 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 ya estás muerto, ya estás muerto, ya estás muerto, ya estás muerto, 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 ya estás muerto. ¡Ya estás muerto! ¡Ya estás muerto! ¡Muerto! 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 ¡Cerebros destruidos! ¡Nada más que hacer! ¡Empiezan a corrompernos! ¡Crecemos y envejecemos!
Dios, no hay amigo, ni enemigo, tu tendencia, todos contra todos. Los que trabajan se olviden de los parados y los que están libres se las encarceladas. No hay amigo, ni enemigo, tu tendencia, todos contra todos. ¿De qué nos sirven manifestaciones? ¿De qué nos sirven huelgas generales? ¿De qué nos sirven? No sirven. ¿De qué nos sirven? No sirven. No hay amigo, enemigo, tu tendencia, todos contra todos. Eso no se muestra. Somos casi todos. Hay amigo, enemigo, tu tendencia, todos contra todos. Una mierda un negocio, pero ahora ya no les tanto para ellos. No conozco a nadie que se haya hecho rico con el rock radical vasco, ¿no? Dinero. Y un montón de gente pues contribuyó a que suscribiría a un partidillo, no de fútbol, pues porque le interesaba para sus votos, pero fue una auténtica cerrada. Fueron detenidos en Madrid en 1984. Se les aplicó la ley antiterrorista. Fue con las canciones y fue cuando en realidad esa detención nos abrió los cerebros de lo que pasaba en este pueblo, ¿no? Que nos creíamos en sus gesturas por amnistía, sus cosas, y parecían interesantes, ¿no? Y al final nos pudrimos allí y nos dimos cuenta de que en Anaya, Paraguay. Usaron nuestras frases, muchas veces por diversión, en pancartas grandes, eslogan de la fiesta de Bilbao, y no veas lo que hicieron con nosotros, ¿no? Y encima nosotros somos los malos. No, inicialmente nada, ese fue el problema. Decepcionados por las nulas muestras de solidaridad recibidas desde Euskadi durante su detención, compusieron la canción A la mierda del País Vasco. Y puedo decir esto, que somos el único grupo que ha tocado para Ribatasuna contra Ribatasuna. Sinceramente me gustaría ser número uno de los 40. Sinceramente, ¿para qué vas a decir lo contrario? No, yo no. No vamos a engañarnos. No, porque él se está engañando entonces. No me estoy engañando. A él luego tú no lo rechazarías. Hombre, Tú no lo rechazarías. pero yo no Serías veo el número uno de los 40 principales, se te haya así saltado. nada, pues simplemente, a mí me dicen eso, me dicen otra cosa y me puede gustar las dos cosas, pero también me puede gustar mis ideas principales. Pero no lo rechazarías tampoco, o sea, No es rechazarlo, pero es que buscamos. y nadie lo Se está rechaza. preguntando, no es rechazar, pero yo no busco eso, cada uno puede buscar eso, yo no busco eso. Yo tampoco busco eso. Yo creo que tú tampoco buscas eso. Tú realmente no sabemos lo que buscamos tampoco. Buscamos, pues eso, tener mucho dinero y tener mucho dinero.